Gloria al Señor, bendito es el Señor, maravilloso y bueno es el Señor, no hay otro como Él. Cada día alabamos su nombre, nos gozamos en su presencia, alabándole, glorificándole cada día, porque bueno es el Señor, no hay otro como Él, maravilloso y hermoso. Después de que nos hemos gozado en alabanza, en adoración, adorando al Señor, dándole toda la gloria y toda la honra a Él, vamos a deleitarnos en esa palabra preciosa, en esa palabra inspirada por Él, dada a sus instrumentos, que trae palabra de bendición, y nos gozaremos en estos momentos ahora con ese maná precioso que el Señor trae. Abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento, dispongámonos totalmente a poder recibir verdaderamente lo que Dios tiene para nosotros. Para cada uno de nosotros el Señor trae algo. Es como la medicina, trae algo el Señor, así de que preparemos nuestro corazón y le decimos: gracias, Señor. Gracias, Padre. Utiliza, Señor, las cuerdas vocales, utiliza a tu siervo, utiliza el instrumento que tú has levantado, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es instrucción, tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos instruye, Señor, nos hace restaurar totalmente todo nuestro ser, nos hace de nuevo todo, Señor. Gracias, ábrenos a nuestros corazones, Dios Todopoderoso, te bendecimos y te exaltamos. Gloria a ti, Señor. La palabra preciosa que trae este momento, que es el maná del cielo, el que necesitamos cada día, el pan de vida para sobrevivir espiritualmente hablando. Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Una vez más queremos saludarlos y darle la gloria y el honor al que vive por los siglos de los siglos. Gracias, maravilloso Dios, por esta oportunidad tan gloriosa de permitirnos presentarnos delante de tu presencia, en tu casa de oración, con el propósito firme y eterno de hablar tus verdades eternas. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por los instrumentos que Dios ha venido usando hasta este momento. Recuerde que este programa es presentado por el Ministerio A Solas con Dios International Ministries y la Iglesia de Cristo Verdades Eternas. Estamos para servirle, hermanos, primeramente al Señor y a ustedes. Y de paso quiero saludar a mis hermanos que están en Facebook. Hermanos, sean bienvenidos. Gracias. Espero que que la paz del eterno Dios esté con ustedes. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El Dios de justicia, el Dios de paz, esté con ustedes en sus casas, en sus trabajos, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, queremos esta noche, tenemos un tema muy bonito que yo sé que le va a llamar la atención a ustedes. Y ya como título, permítame, porque quiero hacer un arreglo aquí antes, física y espiritual. Aleluya. Ok. Amén. Bien, entonces el tema es el siguiente, ya por título: el propósito de la muerte física y espiritual. Todo tiene un propósito en el camino del Señor, y todo tiene un propósito, tiene una finalidad por la cual Dios permite. Dios no es que pase desapercibido algo que usted y yo o la adversidad haga, no. Dios lo conoce, lo sabe todo, lo puede todo, lo discierne todo también. Entonces, para tal efecto, quiero que nos situemos en la Escritura, por favor. Vamos a ir al Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 4.
Gloria a Dios. Juan, capítulo 11, versículo 4. Tómese su tiempo, búsquenlo con tiempo, no se preocupen. Capítulo 11, versículo 4. Gloria a Dios. Bien, ¿ya lo tenemos? Bien. Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero leer desde el versículo 1 para saber de quién trata y cuáles fueron los eventos que pasaron antes de leer esta escritura en Juan 11:4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, de Marta y de María, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gracias, maravilloso Dios. Gloria al nombre precioso de Cristo Jesús. Bien, mucho hemos predicado de este evento tan bonito como es la muerte de Lázaro. Han hecho hasta películas, dramas en las iglesias, porque es un evento muy notable en las Sagradas Escrituras. Obviamente lo es. No queremos en ningún momento y por ningún motivo restar la importancia tan gloriosa que tiene este evento como es la resurrección de Lázaro, el amigo del Señor. Dios permite toda esta clase de eventos con un propósito. La muerte física y la muerte espiritual, Dios la permite con un propósito. Claro que sí. En este caso, el propósito era que el Hijo de Dios se glorificara. Todos sabemos eso. Lo conocemos perfectamente. Pero ¿cuál era el propósito? Aparte de glorificarse el Señor en la muerte de Lázaro, ¿cuál era? Demostrar a él su poder, demostrar su divinidad, demostrar su deidad, demostrar su majestuosidad. No era ese. No solamente era ese. Hay múltiples propósitos de la palabra de Dios por los cuales Dios permite muchos eventos en nuestras vidas. Estamos hablando del propósito de la muerte física y espiritual del hombre. Entonces nosotros tenemos que meditar de una manera profunda, de una manera mucho más consciente de por qué Dios permite esto. Y para tal efecto quiero que vayamos a la Escritura, porque todo lo que digamos, todo lo que prediquemos, todo lo que se diga en este bendito lugar tiene que tener soporte escritural. Yo sé, a veces la enfermedad y el sufrimiento están. Oiga, a veces la enfermedad y el sufrimiento están dentro de la voluntad de Dios, que es difícil de comprender y mucho más difícil de aceptar. Es otra cosa. Pero todos estos eventos están en la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con están en la voluntad de Dios? Dios los permite, unos para salvación y otros para perdición eterna. ¿Y qué trato de decir con esto? Aquí en este evento, unos para salvación y otros para perdición eterna, es que Dios permite en su voluntad, en las dos voluntades de Dios, la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Que todo el mundo proceda al arrepentimiento y proceda a la conversión
y al conocimiento de su palabra. Ahora, la voluntad permisiva de Dios es: Dios permite muchos eventos en nuestras vidas: pobreza, enfermedad, angustia, tribulación, desnudez, hambre. Muchas cosas permite Dios, porque la voluntad permisiva de Dios se está manifestando. Dios permite muchas veces a los hombres hasta llegar al punto más crítico de sus vidas, a llegar al punto preagónico de sus vidas, para lograr la salvación. Entonces, Dios permite a una mujer o a un hombre o a un joven, muchas veces permite que el hombre se pierda, se escabulle de las manos de Dios, de la casa de Dios. Tenemos un ejemplo muy tácito, muy práctico, como es el hijo pródigo, por ejemplo. El hijo pródigo es un gran ejemplo para nosotros. Un hombre que todo lo tenía su papá, tenía su familia, tenía sus hermanos, tenía haberes, tenía posiciones, tenía una posición dentro de su familia, que era el hijo del dueño de todo este lugar. Era el hijo del rico, de la persona que tenía muchas cosas, pero se cansó, como hoy en día, como de la filosofía de hoy en día, por ejemplo. No, es que mi papá es el millonario, pero yo quiero hacer mi propia fortuna, no quiero nada de mi papá. Así le pasó al hijo pródigo. Igual, no quería nada de su papá, él quería hacer su propio negocio. Su propio negocio consiguió. ¿Cuál era su negocio? Quedar en la calle, perderlo todo, malgastarlo, hacer inversiones en el reino de las tinieblas. Ese era el negocio del hombre. Oiga, hermano, ¿le gustaría a usted invertir en el reino de las tinieblas? No es que sea satírico, perdóneme, es una verdad ineludible. El hombre que no está con Cristo está en contra de él. El hombre que no invierte en el reino de los cielos, invierte en el reino de las tinieblas. ¿Le gusta a usted esa inversión? Es duro tener que sacrificar muchas cosas, como es apartarse del pecado, practicar la bondad, dejar que su voluntad, espíritu, alma y cuerpo sea gobernado por el Espíritu de Dios, conducido por el Espíritu de Dios, que sus pensamientos pasen por el filtro del Espíritu de Dios. De todas formas, vamos a morir si el Señor no viene esta noche o mañana. Pero ¿por qué Dios permite y dice que todo lo que pasa, los sufrimientos, aún la muerte, las enfermedades, Dios los permite dentro de su voluntad permisiva? Dios los permite. Oiga, predicador, ¿y usted cómo se atreve a decir eso? Tengo bases sólidas, tengo bases escriturales, no es cosecha mía, es palabra del Dios Altísimo. Se lo voy a decir. Claro, no es lo que se me viene a mí a la cabeza. Vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Todo tiene un contexto en la Escritura. Todo está contextualizado en la Escritura. Tenemos que buscar, es otra cosa. Capítulo 12, versículos 7 al 10, respectivamente. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Aleluya. Bien. Aquí está hablando el apóstol Pablo, claro que sí. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales, al cual 3 veces
he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Se da cuenta, hermano? Y démonos cuenta perfectamente que es necesario que a través de luchas y tribulaciones nosotros entremos a la gloria eterna en el regazo del Señor. Y para que no me enaltezca sobremanera, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás en mi carne, que me abofetee. ¿Se da cuenta? Yo se lo dije. Es necesario que estas cosas acontezcan para que nosotros nos hallemos aprobados. Dice la palabra del Señor: 3 veces he ido al Señor y le he rogado. No es como los siervos pseudoministros y pseudopastores, evangelistas y pastores de la prosperidad que dicen: a ver, sana aquí, sana allí. Es una actitud irreverente totalmente. Dios es Dios. Si tú no tienes a Dios, Dios seguirá siendo Dios. Dios sin ti seguirá siendo Dios. Es una actitud irreverente de parte nuestra. 3 veces le he rogado: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor dice: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol dice: más bien, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando yo confieso mi ineptitud, mi debilidad, entonces soy fuerte, y el poder de Jesucristo opera en mí. Entonces soy fuerte en el nombre de Cristo Jesús. Yo le dije, hermano, ahí está el propósito. El propósito de la muerte física y espiritual del hombre. Ese es necesario que nosotros nos neguemos a sí mismo. Dice el Señor en Juan capítulo 3 versículo 30: es necesario que yo mengüe para que Él crezca en estatura, en conocimiento, en autoridad y en poder en mí. Es necesario que el hombre sea reducido a la mínima expresión para que Cristo gobierne, el Espíritu de Dios tome control de nuestras vidas. Amén. No se me pongan tristes, hermano, por favor. No es un regaño, es un consejo, hermano. Aleluya. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿No es lo mismo? Vamos a ir a Lucas capítulo 10. ¿Qué fue lo que causó la muerte de Lázaro? Marta le dice al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí, Él no se hubiera muerto. Si ese era el propósito. ¿O usted cree que el Señor era masoquista? Que el Señor reprenda a Satanás. ¿Cómo es posible que Dios, el Señor, va a permitir que Lázaro se muera sin propósito alguno? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas en general? ¿No es la salvación? ¿Cuál es nuestro destino final? ¿No es la patria en los cielos? ¿No es la vida eterna en los cielos? Todo en la vida tiene un propósito. Tú trabajas con un propósito para alimentar tu familia, levantar tu pueblo, levantar tus hijos, tu mujer y levantar una gran sociedad. Señor, si tú hubieras venido
tu amigo no hubiese muerto. Estaba como chantajeándolo, como diciéndole: Señor, se te olvidó. El Señor tiene problemas auditivos o tiene problemas de memoria. No nos equivoquemos ni malinterpretemos, porque esto no es de interpretación personal. Las Sagradas Escrituras no son de interpretación personal. Tiene que ser inspiración del Espíritu de Dios. Tiene que venir del mismo cielo la inspiración del hombre. Así es, hermanos. Vayamos a Lucas, capítulo 10. No se ponga triste, hermano. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. ¿Ya lo tenemos? Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El uno le dice: Señor, llegaste tarde. Y la otra le dice: Señor, mira, dile que me ayude. Entonces el Señor marca las prioridades del hombre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Tus necesidades, tu sanidad, tu calzado, tu vestido, tu comida, el techo, transporte, vestido, trabajo, te será añadido. Bendito sea el Señor. Entonces, le dice el Señor, en otras palabras más sencillas, le dice: María está buscando la mejor parte, que es estar cerca de mí, agradarme a mí. La resurrección de Lázaro causaría enormes problemas. Escuche bien, hermanos. La resurrección del amigo de Cristo, Lázaro, causó muchos problemas a los líderes judíos. Pero uno de los propósitos, oiga, el problema es uno y el propósito es otro. Uno de los problemas era que la multitud se iba a manifestar, pero dentro de este problema había un propósito grande. ¿Y cuál era el propósito? La fe de los discípulos. Los discípulos, el Señor quería que a través de este evento la fe de los discípulos se consolidara de una manera poderosísima, y que los judíos desarrollaran su fe, los líderes judíos desarrollaran su fe,
Ellos sabían que Cristo era el rey de los judíos, pero no se atrevían a llamarle como tal. Lo tildaban como el simple carpintero. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, uno de los eventos más notables en las Sagradas Escrituras. Y démonos cuenta que Lázaro no era un rey, no era un hombre del gobierno, no era César, no era tribuno, no era fariseo, no era saduceo. Era un hombre del vulgo, común y corriente, un hombre amigo de Cristo. El propósito de Dios para levantar a Lázaro era firme, poderoso, doloroso y eterno. Escuche bien, era firme, poderoso, doloroso y eterno. Después de que el Señor Jesucristo levanta a Lázaro, el Señor entrega su vida en la cruz del Calvario. Ese era el propósito, entregar Él su vida en la cruz del Calvario, porque Él sabía que después de revolver al pueblo, afirmar la fe de sus discípulos, levantar al liderazgo judío y formarlos en la fe, Él tendría que entregar su vida, porque Roma no se le iba a permitir. Dios es grande, hermano. Sus designios, sus propósitos son grandes misterios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso se quedó. Vamos al versículo 15 de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús, voy a estudiar el 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Cómo es esto? No entendemos. Para que creáis más, vamos a Él. Entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con Él. Vino pues Jesús, estoy en el versículo 17, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Se lo dijo en forma tácita. No es lo mismo decir lo voy a resucitar que resucitará. Con estas palabras el Señor le dice: ¿por qué Marta y María se preocupan?
Ya sé que Él está muerto, pero Él va a resucitar. Él no está muerto, Él está dormido. Porque en Cristo no hay muertos. En Cristo hay vivos y dormidos. Los que han muerto en Cristo están dormidos. Y los otros, los que vivimos, estamos presentes para Él. Y seremos transformados para Él cuando Él venga en las nubes por su iglesia santa. Versículo 15: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. Tomás estaba dispuesto a dar también la vida por Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto más. También sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué hermosura! ¡Qué pasaje tan impresionante! Impresionante. Marta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué Cristo le habla de esa forma? El Señor le dijo: resucitará. Ella le dice: sí, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Le dice: no, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy la vida eterna, yo soy la resurrección, yo soy la vida eterna. El que esté muerto y que crea en mí, este vivirá. Porque yo soy la resurrección. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Qué maravilla. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Las sanidades que Cristo hacía tenían 2 propósitos: uno físico y el otro espiritual. Una sanidad con 2 propósitos eternos. Uno,
restauraba el templo. 2, restauraba el espíritu del hombre y lo introducía en el reino de los cielos. Ese era el propósito eterno de Cristo. Son cosas que tenemos que entender, hermanos. Por favor, entendamos esto. ¿Será algo muy difícil? Vamos a otra escritura. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Aleluya. Vamos a ver los dos niveles de la sanidad, tanto en lo físico como en lo espiritual. Vamos a ir al libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Usted ya se la sabe, hermano. Esa ya me la sé, dice un hermano por allí, ya me la sé. ¿Y por qué no me la dice? A ver, hermano, dígamelo. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Esta es la palabra profética más poderosa con respecto a la sanidad. Pero vamos a leer desde el comienzo, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Cuando el Señor lo detiene, sufre los latigazos, es abofeteado, como hombre perdió su hermosura y su atractivo, como tierra seca que no tiene atractivo, como tierra estéril. Pero dice la palabra del Señor: subirá cual renuevo. Leámoslo, hermano, por favor. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo. Muchos al verlo les daba tristeza, lloraban. Es este. Y él solo miraba a la humanidad. Miraba a la gente que estaba a la derecha del camino, a la izquierda del camino. Y me imagino que él diría dentro de sí: si supieran que esto lo hago por ti, lo hago por ti para que tú no sufras en la eternidad. Yo voy a pagar el precio por ti, por tus pecados, por el que está preso, por el que está en las drogas, por el que está en la prostitución, por los hombres que están en las drogas, en el narcotráfico, en las pandillas, en el terrorismo. Se han convertido en recursos únicos para mucha gente. Su último recurso fue ese: entregar su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la palabra del Señor? Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Nos dio pena, nos dio vergüenza verlo así. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Permítanme hacer esta pregunta a ustedes, hermanos. ¿Por qué la oveja es el único animal que requiere pastor? Ahora sí puedes sonreír, hermano. ¿Por qué la oveja es el único animal que requiere pastor? Uno dice que porque es el más humilde, porque es el más noble de todos. Pero esa no es la verdad, hermano. Esa no es la verdad. La oveja es el único animal que requiere pastor, porque la oveja es el animal más necio de todos. No tiene control, no tiene gobierno, no hace caso, es voluntariosa, hace lo que quiere. Requiere control de alguien, del Señor. Vayamos, por favor, al Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículos 16 al 17. Ya casi vamos a terminar, no se preocupen. Capítulo 8, versículos 16 al 17 del Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Bien. Vamos a ver otra de las formas como Dios, el propósito por el cual Dios permite la sanidad física. Estamos en el capítulo 8, versículo 18 del Evangelio según Mateo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quieras que vayas. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quieras que vayas. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quieras que vayas. Esta es tipología del verdadero ministro de Jesucristo. ¿Quién le dijo a este escriba
que Cristo era maestro. Cristo no solamente era el divino maestro, era Dios hecho carne. Era Dios mismo habitando un tabernáculo terrestre, sufriendo, dando ejemplo de vida, de amor, de mansedumbre y de nobleza. Maestro, te seguiré donde tú quieras que vayas. Para que este hombre hubiese hablado de tal manera, significa que él se despojó absolutamente de todo, incluso de lo que él era. Renunció a sí mismo. Le dijo: maestro, te seguiré. ¿Se cuenta? Que él no le dijo: escriba, sígueme. Fue a él y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que tú vayas. Ahora vamos a ver qué le dijo el Señor. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. Aleluya. Quiero que vayamos al versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. No se le olvide que el tema titula la sanidad, el propósito de la muerte física y espiritual. Déjeme ir al versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que de este postrada en cama con fiebre. O sea, estaba enferma la suegra de Pedro. Y tocó su mano, versículo 15, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los endemoniados y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué necesidad tienen los hombres? Muchos de ellos, con todo respeto, pero esto no es para hacer un show. Esto es para presentar las verdades eternas con temor y con temblor y con reverencia delante de nuestro Dios. No es usando una cantidad de palabras y de fórmulas obsoletas. No. Nos tocó. Solamente envió la palabra y les dijo: sal de ellos por la autoridad que representa a Cristo. Cristo no solamente es Cristo, es el Dios
vivo y eterno. Es el Padre de los espíritus, ante el cual toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y traían muchos endemoniados y enfermos, y todos eran sanos y todos eran libres por la palabra del poder de Cristo, por la espada de su espíritu, que es su palabra. Tú tienes acceso. Tú tienes acceso a esta palabra eterna. ¿Cuál es el propósito? Id y predicad este glorioso evangelio a todas las naciones, a todos los 4 puntos cardinales de la tierra, llevando la dulce palabra de Jesucristo. Ir por los montes, por los vallados, por los collados, llevando el dulce consejo de la palabra del Señor, llevando la vida eterna en tus labios, a flor de piel y en la punta de tu lengua. Esa es nuestra misión, básica y fundamentalmente. Perdone, pero es el trabajo de nosotros. Perdone la muletilla, hermano. ¿Seguimos o nos quedamos aquí? Sigamos. Y hago una pregunta. Usted, hermano, que me está viendo, sé que hay hombres, grandes maestros, grandes siervos de Dios. Y esta pregunta es para ustedes. Estas sanidades y estas liberaciones estaban profetizadas, ¿sí o no? No. Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5. Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5. Esa es la profecía de estas sanidades. Sí, hermanos. Continuemos, ya vamos a terminar, hermanos. Si usted se da cuenta, hay 2 eventos poderosos aquí. En la sanidad física, con una sola palabra, expulsó los espíritus y sanó a todos los enfermos. La presencia del Dios vivo. Yo estoy seguro, 100% seguro, que hoy en día sobre la faz de la tierra hay hombres santos y mujeres santas, los cuales Dios usa para hacer prodigios, portentos, milagros y maravillas. Estoy seguro, porque creo en la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. Vamos a ir, ya para terminar, vamos a ir a la epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2, 24. Gloria a Dios. 2:24. Gloria a Dios.
2:24. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Vamos a ir al versículo 21, por favor. Pues para esto fuiste llamados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ojo con esto. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias, Padre Celestial. Maravilloso Dios. Tu brazo fuerte se ha extendido, Señor. A tu nombre la gloria, Señor. Recibe, Señor Jesucristo, todo honor, toda honra y toda gloria, Señor. Solo para ti. Solo para ti. Esta humilde casa, Señor. Y nosotros aquí te decimos, recibe la honra, Cristo bendito. Cristo bendito. Recibe la honra, Señor. La honra es tuya, maravilloso Dios. Gracias por regalarnos la vida. Bendice, Señor. Todo esto es tuyo, Señor. Esto es tuyo, Señor. Este ministerio nació en tu corazón, Señor. Gracias, Santo. Gracias, Santo. Gracias, Santo. Todo honor y toda gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Cristo nuestro Señor. Gracias, maravilloso Dios, por la hermosura de tu presencia, Señor, por tu unción gloriosa y tu misericordia divina, Señor. Tu misericordia no tiene tiempo, Señor. Es para todo tiempo, Señor. Gracias. La honra es tuya, Señor. Gracias. Es tuya, Señor. Gracias. Gracias.